Balzac, conocido también por haber tomado, no sé, creo que se tomaba 50 tazas de café al día, comenzaba a escribir a las 4 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana, dormía el resto, ¿no? Sí. Y tenía ese ritmo de escritura muy... compulsiva, ¿no? Exactamente. Vargas Llosa dice que él se levanta a las 7 de la mañana y tiene un horario casi de oficina para poder escribir, ¿no? Sí. ¿Cómo encontrar un equilibrio en eso? ¿Y cuál puede ser quizá lo más apropiado para el escritor? Yo creo que es lo que le funciona a cada uno, con toda sinceridad. Porque, a ver, la mayoría de nosotros no vivimos de escribir, ¿no? No, tenemos trabajos alimentarios. Yo he dejado mi trabajo alimentario porque ahora estoy estudiando una maestría en Buenos Aires y más bien me dedico a freelear, cosa que hacía pero en paralelo a un trabajo de oficina de 8 horas, ¿no? Entonces ahora soy una estudiante muy chancona, como decimos los limeños, me dedico mucho, pero también hago mucha pausa para la escritura, para la lectura y creo que es lo que le funciona a uno en realidad, ¿no? Yo escribo mucho de madrugada, ahora que tendría el día para escribir, el día lo uso para leer, para trabajar, ¿no? Las crónicas que hago, las entrevistas, pero a mí me funciona la madrugada. Hay gente que odia la madrugada, a mí me funciona, ¿no? Pero por lo tanto te levantas mucho más tarde. Me levanto tarde, sí, pero lo que me pasa es que en la noche es cuando la ciudad hace silencio y yo también, y permito que lleguen las musas, ¿no? Entonces... a mí me funciona la noche, el día también, pero el día me pasa que más corrijo, más edito, más algunos encargos, pero en la noche me encanta, ya acabé los pendientes, quizás es algo que me viene de la época en que trabajaba tanto, 8 o 9 horas al día, 10, 12, cambio ahora que tengo tiempo, no, necesito de nuevo la noche, es un horario en que la vida hace silencio. Hay dos momentos importantes en... quiero creer yo, en la construcción de una obra. La idea que germina y te persigue y te causa insomnio y en mi caso muchas obsesiones. Sí. Y ese momento en cuanto tienes todo ese material que has ido escribiendo por mucho tiempo y tienes que pulir, tienes que agarrar el hacha, como decían los renacentistas, y empezar a quitar todo para tener un reflejo de esa chispa inicial. Sí, mira, yo he trabajado mucho de editora y soy muy juzgadora con lo que yo hago. Entonces, yo creería que lo ideal, no sé, a mí me encantaría poder fluir y escribir de un tirón. A veces lo hago, pero por lo general soy una dictadora de la palabra. Entonces, lo mío es súper breve porque ya pulí un montón, ¿no? Mi novela tiene 67 páginas, tengo libros de cuentos, una versión en argentino-uruguaya que es muy larga, pero porque los cuentos me son más fáciles, de alguna manera. Pero sí, soy muy dictadora y corrijo mucho, y aparte porque trato de entregarlo, tengo mucho respeto por el trabajo del editor, entonces trato de entregárselo sin una falta ortográfica, muy claro, y porque me gusta que el trabajo sea de a dos y que no es que me tachen y me corrijan todo, sino entregar algo donde yo creo que ya es lo mejor posible y que ya no lo puedo seguir viendo porque igual lo voy a seguir corrigiendo y que Sergio Vilela decía que los editores existen para que los escritores dejemos de corregir y publiquemos de una vez, y yo creo que es un poco así. Entonces llega un momento en que digo, bueno, ya está, ya basta. Ya. No corrijo más. No corrijo más, sino esto no nace nunca y ya. Es como, tengo que terminar con el egoísmo hacia mi propia obra y hacia mi propia soledad, entregarlo, confiar, y así con Planeta me fue muy bien, una editora que se llama Gracia Angulo, muy inteligente, y también con Julio Ortiz de Criatura Editora en Uruguay y Argentina, que también ordenó, le dio otro orden un poco a la versión peruana de mi segundo libro de cuentos. Entonces sí, creo que llega un momento en que hay que saber cuándo mochar, cuándo acabar, tijeretearse uno mismo, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez decepcionada de la corrección de algún editor? La verdad que no.
La verdad que no he tenido mucha suerte, pero también pasa porque te juro que yo hago un trabajo muy exhaustivo de entregar algo de lo cual yo me siento agradecida, no te digo orgullosa, pero en paz. Satisfecha. Satisfecha, ¿no? Igual es bueno estar siempre satisfecha, pero digo ya. Sí, soy consciente de que me he pulido, ¿no? Entonces lo entrego y ya. Sobre todo, no te podría hablar del primer libro que lo escribí chica, sino del segundo y del tercer libro, y de algunas colaboraciones en revistas, ¿no? En antologías, donde digo, ok, me siento contenta. Que te debe pasar a ti también, ¿no? Cuando tú dices, ya, hasta aquí. Sí, bueno, pero yo tengo una ventaja y desventaja a la vez. Mi editor es mi papá. Entonces, que además, precisamente por ser mi papá, es muy estricto, ¿no? Y claro, te puede exigir muchísimo. Sí, y es a veces como que un poco indescifrable, ¿no? Porque sus correcciones generalmente son... Críticas. Claro, marcar una palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Claro, la cambio, la mejoro, busco un sinónimo, ¿no? Pero en el caso de las publicaciones, a propósito de las editoriales, vos que estás también en este mundo ya un poco que ha roto ciertas fronteras precisamente, ¿cuán difícil es poder, no sé, trasladar tu obra más allá de tu isla, ¿no? De tu entorno, sí. De tu entorno local? Sí, esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que yo te podría decir con toda honestidad que mi primer libro no es muy bueno. También te lo digo con soberbia, porque claro, lo primero que uno hace no le va con los años, uno dice, ay Dios mío. Pero ¿por qué pasa eso? Yo creo que no conozco un solo escritor que me hubiera dicho alguna vez que está orgulloso de su primer libro. Porque uno estúpidamente tiende a juzgarse y a mirarse con mucha soberbia, porque claro, cada año has leído 10 libros más, has vivido más, has perdido más, has ganado más emocionalmente. Entonces ves retroactivamente con mucha soberbia, pero digamos, ese primer libro existe para que el segundo exista. Entonces está muy bien que existe ese primer libro. Sí. Y a lo que quería ir con esto, es que yo creo que a mí me ha sido, digamos, posible salir porque he persistido. Porque después de un primer libro hice un segundo libro. Y no porque yo he ido por ahí repartiéndolo, sino porque de pronto alguien que te leyó, sin querer uno no sabe cómo un turista argentino en Lima compra el libro, conoce a alguien en Argentina, ese alguien en Argentina lo recomienda a alguien en Uruguay, y de pronto alguien hace una conexión y te pregunta, ¿me lo mandas para leer? Y sucede así. A mí me ha pasado más que porque yo tenga contactos, que yo no es que yo pare en el mundo literario limeño, ni mucho menos, pero más allá de tener contactos o no, es la gracia, el don de persistir, que te permite que alguien en otro lado te lea, te acoja, te haga sentir bienvenido. Y bueno, esta es mi primera feria internacional, ponte, ¿no? Yo he estado en ferias en Lima, ahora que vivo en Buenos Aires, bueno, en Perú también, ¿no? Y he presentado libros en Buenos Aires, que he presentado mi libro en Uruguay, bueno, y se va, ¿me entiendes? Se va, cuando estuve en México también algo presenté, pero es como que se va moviendo, pero todo viene no porque el libro sea bueno o malo, o porque tú tengas contactos, creo que viene porque vas persistiendo y alguien reconoce que tu obra va evolucionando, que de un libro a otro hay lo que llama, tú lo mencionabas, Vargas Llosa, el salto cuantitativo. Entonces, cuando alguien reconoce eso respecto a lo que tú has hecho, va saliendo, ¿no? Pero también pasa que hay que ser generoso con uno mismo y hospitalario también con la obra del otro, ¿no? Leerse entre pares. En Buenos Aires yo estuve visitando a Eve Hart, que es una gran escritora, muy mayor, 78 años, cuentista, y yo, claro, me encantan los cuentos, entonces fui yo misma, me presenté, la busqué, y ella lo que hace, por ejemplo, es te pide tu libro, pero no necesariamente para leerlo, se lo da a otro muchacho, se lo da a un Diego Zúñiga, a un Sabra, se lo da a otra persona de tu edad, y hace que entre nosotros nos leamos. ¿No? Entonces yo llegué acá habiendo ya leído a algunos argentinos, a algunos bolivianos, por esos intercambios, porque yo también los leo, yo también los busco. Entonces es ser hospitalario con uno mismo y con el otro, ¿no? Y así uno se va leyendo y va saliendo. Al menos te lo cuento desde mi experiencia. Katia, muchísimas gracias por haber estado en Seres de Palabras. No, a ti por la interesante entrevista
y a Santa Cruz por habernos acogido con tanto cariño, ¿no? Y al Ministerio y a PAC en este festival tan bonito, ¿no? Y tan productivo, del que ojalá se siga hablando. No, gracias a ti. Gracias.